Módulo 4, entonces, de esta clase número 3 de práctica de obra 3. Hasta este punto, entonces, ustedes pueden preguntarme, bueno, Gustavo, ok, no cobro por porcentaje. Entonces, ¿qué opciones tengo? ¿Cómo puedo cobrar? Porque mi cliente, al que voy a ver en unos minutos, me sigue preguntando o yo quiero decirle cuánto vale una hora de mi trabajo. Quizá para decirle si compra o no un departamento que me va a mostrar con su celular desde el sitio de Argenprop, por ejemplo. No hay obra, hay una recomendación profesional. ¿Cuánto vale ese tiempo en un café entrevistado por un cliente? Bueno, yo creo que una forma de fijar el precio es tener en cuenta esa polinómica que ven allí. Los costos mensuales fijos, es decir, cuánto yo necesito con mi emprendimiento para funcionar, aunque trabaje en mi casa, sí, aunque trabajes en tu casa, porque vas a tener que abonar el celular, vas a tener que pagar luz, gas, impuestos, quizá proporcionales al espacio de tu casa donde vos trabajás, ¿sí? Pero vas a necesitar tóner, impresora, software, resma de hojas. Tu tiempo también, vos vas a querer sacar un sueldo de ese emprendimiento. Entonces, todas esas variables conforman el costo del emprendimiento, o sea, el costo mensual fijo, lo que me cuesta mantener mi nave emprendimiento a flote, ¿sí? También tengo un costo financiero, que es el valor del dinero en el mercado. Entonces yo digo, bueno, muy bien, yo voy a poner hoy dinero para un determinado proyecto, lo que fuere, pero va a haber un delay entre el dinero que pongo hoy y cuando yo lo cobre. Y en economías inflacionarias como la actual, yo pongo el dinero hoy y cuando lo cobro está totalmente licuado. Entonces el costo financiero se ocupa de mantener ese valor económico del dinero, ¿sí? Ese valor de compra del dinero. El beneficio es la rentabilidad o capitalización que pretendo justamente por laburar. ¿Ese es mi sueldo? No. Es la capitalización de mi emprendimiento. Mi sueldo, acordate, está dentro de los costos mensuales fijos. Entonces, ¿para qué sirve el beneficio? Bueno, el beneficio es un margen que yo voy a acumular en un chanchito, de ser posible transformado en dólar para que no se deprecie, hasta que un buen día digo, ha llegado el momento de romper el chanchito, dejar de trabajar en casa o trabajar boyando entre los coworking y los Starbucks y me voy a alquilar o comprar una oficina o voy a hacer un curso de capacitación en Revit o voy a viajar y voy a ir a una feria o a conocer un estudio en el exterior para capacitarme y tener más herramientas. O me voy a comprar un plotter o una máquina más veloz. O sea, lo que yo hago acumulando los beneficios es aumentar la capitalización, que no solamente es la compra de bienes, sino también es la adquisición de conocimientos. Fíjense que yo mencioné hacer un curso, viajar, contratar mano de obra, contratar asesores, ¿ok? Para que mi emprendimiento cada vez pueda brindar esas oportunidades y destacarse aún más en la media del mercado. Finalmente, el costo directo es el más fácil de todos porque es la sumatoria de los recursos que demanda lo que el cliente me está pidiendo específicamente. Y ahí lo llevo de nuevo al acuerdo de calidad. Los costos mensuales fijos son relativamente estables y dependen de la escala y tipo de emprendimiento. No da lo mismo, por supuesto, que yo alquile una oficina con toda la sucesión de gastos que ello ocasiona a que trabaje en casa. En cambio, el resto de los costos son variables y van a depender no solamente de la encomienda en particular que ese cliente me pida, sino también del tipo de cliente. Eso es lo que va a modificar esa polinómica del costo financiero, el costo directo y el beneficio que yo puedo obtener de ese cliente. De esta manera arribo a un determinado costo mensual fijo. Entonces yo un día me siento y digo, a ver, ¿cuánta guita necesito por mes para poder funcionar? ¿Sí? X.
Esto es lo que me permite entonces flotar dentro del mar mercado. Bárbaro. Ahora, ¿cómo solvento ese costo mensual fijo? Y no queda otra que laburando. El tema es cuánto tengo que trabajar. Y acá vuelvo a una cuenta muy elemental. Voy a suponer que trabajo 8 horas, 5 días de la semana, 4 semanas al mes. Voy a laburar 160 horas por mes. Entonces, si yo divido el costo mensual fijo por la totalidad de horas mensuales trabajadas, puedo obtener un valor. Vamos a hacerlo. Supongamos que para funcionar yo necesito 80 lucas mensuales, 80.000 pesos, y laburo 160 horas. Quiere decir que 80.000 sobre 160 me da 500 pesos por hora. Vale decir que para que mi empresa, mi microempresa, se mantenga a flote, como mínimo yo tengo que ganar 500 pesos por hora. Si no gano 500 pesos por hora, me voy a la relación de dependencia o fijo estándares mucho más modestos, porque si no mi emprendimiento se va a ir de cabeza al 94% que fracasa. Porque algo que no hizo ese 94% es esta sencilla cuenta que estamos haciendo. Entonces, se regalan las horas de entrevista, se regalan croquis preliminares por temor, pánico a hablar de dinero con el cliente, y entonces obviamente ese emprendimiento ni siquiera nace y por eso la mayoría fracasan a los pocos años de creados, justamente porque no se pueden sostener económicamente y cansados ya de sacar dinero de su bolsillo, deciden cerrar, irse a la relación de dependencia o migrar a otro tipo de empleo. ¿Es posible tener laburo de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, parando una hora para almorzar? Bueno, ese es el desafío. Y la realidad es que si nosotros encaramos nuestra capacidad de darle serias respuestas, eficientes respuestas a nuestros clientes, en el rango de las obras pequeñas, la realidad es que nos vamos a cansar de tener trabajo, porque son muchos más los baños, cocinas, viviendas que se reforman o construyen de cero, departamentos que se remodelan, locales comerciales que necesitan ampliaciones o actualizaciones de marca. Son muchísimos más esos emprendimientos respecto de los Puerto Madero que se van a desarrollar, que son menos. 8 de cada 10 obras, de acuerdo a la Cámara Argentina de la Construcción, tienen menos de 200 metros cuadrados de superficie. O sea que mi microempresa las puede atender perfectamente con sus 10 modestos operarios, siempre y cuando tenga en claro la eficiencia, tengo en claro cómo voy a funcionar en el mercado y haya hecho lo que yo denomino la cuenta del almacenero, ¿sí? Sin ningún menosprecio, al contrario, enalteciendo esa claridad que tiene el empresario para poder fijarse el objetivo de poder mantener en principio la nave a flote. Así que cada vez que acompañemos a un cliente a elegir una grifería o le recomendemos la compra o alquiler de un departamento o lo que fuere, los invito a cobrar por su hora de trabajo al menos esos 500 pesos que le van a ayudar a ustedes a pagar una cuota parte de su sueldo mensual y todos los gastos fijos. Ahora, mi hora de trabajo no cuesta exclusivamente 500 pesos porque tengo que sumar costo financiero, beneficio y costo directo. El costo financiero dependerá de una tasa anual fijada por el Banco Nación. Lo que yo hago es dividirla por 12 meses y llegar a un porcentaje mensual. El beneficio, bueno, lo puedo entender como el 10, 20, 5% o nada, en este momento, nada, porque lo único que yo quiero es mantener mi nave a flote. Algún día me capitalizaré, pero no es en este momento de pandemia y de crisis económica global, ¿ok? Con que yo pueda pagar luz, gas, etcétera, y me lleve algo de mi sueldo, soy feliz. ¿Estamos de acuerdo? Es cierto que es un caso muy extremo el que estamos viviendo, pero lo llevaría a Argentina 2001 o Argentina 1998 o Argentina 2008.
sucesivas crisis económicas donde les garantizo que el margen de beneficio de nuestras empresas era cero y estábamos felices de poder pagar sueldo, la luz y los gastos fijos, ¿ok? ¿Sí? Entonces ahí el lujo de la capitalización quedará para las zonas de cresta de la economía, no para la zona de valle. El costo directo es el más sencillo de todos porque no hago más que sumar lo específico de lo pedido para ese emprendimiento. O sea que yo tengo un cliente que me pide un determinado trabajo que yo sé que me va a llevar 2 meses de ocupación. Yo digo, muy bien, ¿cuánto vale la hora, mi hora de trabajo durante esos 2 meses para este cliente? Muy bien, 500 pesos es el costo mensual fijo. El costo financiero será el 2% de 500, fijándome una tasa del 25 o el porcentaje que sea. Le agrego 10 pesos más. El beneficio es el 10% de 500, con un 10% estoy bien, 50 pesitos más. Y el costo directo, digo, mira, tengo 400 pesos totales de costo directo, dividido 2 meses, de 320 horas, 1 peso 25 por hora. De manera que en lugar de hablarle de porcentajes a ese cliente y marearlo y dejarle más dudas que certezas, yo le voy a decir, fantástico, mira, si vos me contratás para este emprendimiento, mi valor horario va a ser de 561,25. ¿Sí? Ahora bien, ¿el cliente está dispuesto a pagar 561,25? Si la respuesta es, ¿está dentro de un valor de mercado? Si la respuesta es sí a ambas preguntas, entonces dale para adelante, no te preocupes. Si la respuesta es no, revisa el costo mensual fijo o cambiar de mercado o quizá de estrategia, porque le estás hablando a un cliente que no está en condiciones de abonarte lo que le estás solicitando. Ahora, para bancar el emprendimiento tengo que garantizar 160 horas de trabajo. ¿Las logro? ¿Sí? ¿Por mes? Si la respuesta es sí, no te preocupes. Si la respuesta es no, vas a revisar los costos mensuales fijos, los cuales de por sí se van a autolimitar porque te vas a mover poco, vas a gastar poco, poca resma, poco toner, poca impresora, poco plotter, con lo cual solo se van a reducir los costos mensuales fijos. Pero quizás hay algunas cuestiones que vas a tener que acotar aún más, ¿sí? Porque claramente no estás garantizando alimentar ni siquiera con los costos fijos tu emprendimiento. Muy bien, pasamos entonces al módulo 5 de esta clase número 3 de Practicadora 3.